Hay lugares en el planeta donde la vida se mide por la sombra, no por la luz. Donde el aire no circula, sino que se espesa entre paredes húmedas y pasillos sin fin. Son ciudades que parecen vivas, pero respiran decadencia. Espacios que alguna vez prometieron refugio y terminaron convirtiéndose en laberintos humanos, invisibles para el mundo moderno. En ellos, la civilización toca su límite, el punto exacto donde la miseria y la resistencia se confunden, donde lo humano sobrevive a pesar de todo. El ser humano ha levantado catedrales, rascacielos, autopistas y torres de vidrio que reflejan la ambición de una especie empeñada en dominar su entorno. Pero también ha construido sus propias sombras, espacios donde esa misma ambición se pudre lentamente. Calles que no figuran en los mapas, ciudades que no deberían existir, y muros que esconden historias que nadie quiere contar. Estos lugares no son accidentes. Son la consecuencia visible de decisiones invisibles. Gobiernos que fallan, economías que aplastan, políticas que olvidan. Y en el fondo, millones de personas que hacen lo único que pueden hacer, seguir respirando. El viaje que estás por escuchar recorre algunos de esos puntos ciegos del planeta. Ciudades que, vistas desde el aire, parecen manchas en la piel de la humanidad. Pero al acercarse, revelan una verdad incómoda, que la civilización nunca estuvo tan cerca de su propio abismo. Kowloon, la ciudad dentro de la ciudad. Durante décadas, Kowloon fue el corazón clandestino de Hong Kong. Un laberinto de concreto tan denso que la luz del sol apenas alcanzaba el suelo. Dentro de sus muros, vivían decenas de miles de personas amontonadas en edificios que crecían sin permiso, sin planos, sin límites. Desde el cielo, parecía un bloque sólido, una masa compacta donde las ventanas se tocaban entre sí, y las azoteas eran el único escape hacia el aire libre. Kowloon fue un milagro de la supervivencia humana y una pesadilla para cualquier autoridad. No existían calles formales, ni policía, ni leyes que se cumplieran. Los pasillos eran tan estrechos que dos personas apenas podían cruzarse sin rozarse los hombros. El sonido de los ventiladores, las cocinas improvisadas y las voces de cientos de familias se mezclaban en una sinfonía caótica. Allí, la economía era tan informal como el propio lugar. Dentistas sin licencia, talleres clandestinos, templos improvisados, criaderos de palomas y mercados que funcionaban de noche. Todo dentro de un solo bloque urbano que parecía flotar fuera del tiempo. Lo más sorprendente era su organización invisible. Pese a la densidad, la comunidad mantenía una estructura interna basada en la confianza. Los vecinos se cuidaban, compartían recursos, y convertían la precariedad en sistema. En medio del desorden, Kowloon tenía su propio orden, uno que el resto del mundo jamás entendió. Pero el progreso no tolera zonas grises. En los 90, las autoridades decidieron borrar la ciudad amurallada. Las excavadoras derribaron muros, y con ellos, desapareció uno de los experimentos humanos más extremos de la historia moderna. Hoy, donde antes se apilaban cuerpos y sueños, hay un parque limpio y silencioso. Pero bajo ese suelo, aún late la memoria de una ciudad que nunca debió existir. Y que, sin embargo, lo hizo. Lagos, la megaciudad que nunca duerme. En la costa de Nigeria, el sonido de los motores nunca se apaga. Lagos crece como una ola que no deja de romper, extendiéndose más allá de sus límites naturales. Es una ciudad que nació junto al agua, pero hoy lucha contra ella, la humedad corroe los cimientos, el mar invade los barrios, y las mareas humanas cubren cada rincón de tierra firme. Cada amanecer en Lagos es una coreografía de supervivencia. Los vendedores ambulantes se mezclan con los autos atascados, los ferries cruzan lagunas infestadas de basura, y millones de personas buscan espacio en una ciudad que ya no lo tiene. Las calles hierven de energía y caos, donde todo se compra, se vende y se negocia al borde del colapso. En Makoko, el barrio flotante que se extiende sobre la laguna, las casas descansan sobre pilotes de madera. El aire huele a humo, aceite y madera húmeda. Los niños se mueven en pequeñas canoas improvisadas, navegando entre canales donde el agua refleja tanto el cielo como la miseria. Makoko no figura en los mapas oficiales, pero es el corazón invisible de Lagos, un lugar donde la pobreza aprendió a flotar. A pesar de las condiciones, la vida no se detiene. Las familias construyen escuelas sobre plataformas de bambú, los pescadores siguen lanzando sus redes, y la música vibra entre las chozas como una forma de resistencia. En cada mirada hay una mezcla de cansancio y dignidad, como si cada amanecer fuera una pequeña victoria contra el abandono. Desde lo alto, Lagos parece una constelación de luces, una urbe moderna y vibrante. Pero al nivel del suelo, el ruido, la humedad y la sobrepoblación revelan otra historia, la de una ciudad que arde en su propio crecimiento. Un lugar donde la esperanza no se extingue, pero tampoco encuentra donde descansar. Dharavi, el corazón que late entre el metal y el polvo.
En el centro de Mumbai, rodeado por autopistas y rascacielos, se esconde Dharavi. Un laberinto donde las calles miden menos que un brazo extendido y el techo parece rozar la cabeza. Allí, entre el olor del plástico quemado y el ruido metálico de las máquinas, millones de manos trabajan sin descanso. Cada rincón vibra con una energía que no se ve, pero se siente, como un pulso colectivo que mantiene viva a la ciudad. Dharavi nació como un refugio para los desplazados, pero se convirtió en una metrópolis dentro de otra. No tiene avenidas ni parques, pero sí una economía que respira a su propio ritmo. Fábricas improvisadas reciclan metal, cuero, vidrio y residuos que Mumbai desecha. Lo que para unos es basura, para otros es materia prima. Aquí, la pobreza se transforma en producción. El calor es constante. El aire, denso de humo y vapor, se mezcla con el olor a jabón artesanal y curry recién cocinado. Las familias viven en espacios diminutos, compartiendo el mismo cuarto para dormir, cocinar y soñar. Sin embargo, la rutina sigue un orden preciso. Cada día, millones de productos salen de Dharavi rumbo al resto de la ciudad, e incluso al mundo. Lo que parece un caos es, en realidad, una máquina silenciosa. Cada persona ocupa un papel exacto dentro de un sistema que nació del abandono. Aquí no hay planificación urbana ni leyes que funcionen, pero hay propósito. Una economía informal que sostiene a miles de familias y demuestra que incluso en el desorden puede existir una forma de inteligencia colectiva. Cuando cae la noche, los techos de chapa reflejan las luces distantes de los rascacielos. Desde allí, Dharavi parece una galaxia fragmentada, un universo paralelo al lujo que lo rodea. Mientras la ciudad duerme, en sus entrañas la vida continúa, improvisada, resistente, inquebrantable. Yakarta, la ciudad que se hunde lentamente. En el corazón de Indonesia, Yakarta parece moverse al ritmo de su propio colapso. A primera vista, es una metrópoli moderna, avenidas repletas, luces de neón, edificios que desafían la gravedad. Pero bajo esa superficie, la ciudad se hunde centímetro a centímetro, devorada por el mismo suelo que la sostiene. El agua del mar avanza cada año, y los barrios costeros viven con los pies en el barro y los ojos en el horizonte. El problema no llegó de golpe. Durante décadas, los pozos subterráneos drenaron el agua que mantenía firme la tierra. El resultado fue un vacío invisible, una fractura que la ciudad ignoró hasta que las calles comenzaron a inclinarse y los cimientos a crujir. Hoy, hay barrios donde las casas parecen naufragios, y las escuelas se elevan sobre muros improvisados para no quedar bajo el nivel del agua. Las mareas ya no esperan al monzón. Cuando el cielo se oscurece, los canales se desbordan y las carreteras se transforman en ríos que engullen todo a su paso. Las familias apilan sacos de arena frente a sus puertas, intentando detener el océano con las manos. Los pescadores navegan sobre lo que antes eran calles, y los niños juegan entre los escombros de una ciudad que se disuelve lentamente. En medio del caos, Yakarta sigue funcionando. El tráfico nunca se detiene, los mercados abren incluso bajo la lluvia, y la población se adapta como si el desastre fuera parte de la rutina. La resiliencia se ha vuelto un hábito, un escudo invisible ante la certeza de que la ciudad, un día, quedará bajo el mar. El gobierno ha anunciado planes para mudarla, construir una nueva capital lejos del agua. Pero Yakarta no es solo un punto en el mapa. Es una herida abierta entre el progreso y la naturaleza, una advertencia que el mundo observa con indiferencia. Allí, cada gota que cae no es solo lluvia, es el recordatorio de una deuda que la humanidad aún no sabe pagar. El Cairo, donde el desierto se come a la ciudad. En Egipto, el desierto avanza como un océano de polvo que no deja de moverse. Y en medio de esa marea, el Cairo resiste, expandiéndose en todas direcciones como si intentara escapar de sí misma. Las pirámides, que alguna vez dominaron el horizonte, hoy parecen observadoras silenciosas del caos moderno. La ciudad crece sin orden, devorando campos, aldeas y ruinas, mientras millones buscan un lugar donde vivir, aunque sea sobre la arena. Las avenidas se multiplican como venas abiertas y el tráfico se convierte en un lenguaje propio. Entre bocinas, humo y calor, la vida cotidiana es una batalla contra el tiempo y el espacio. Los barrios informales surgen de la nada. Edificios a medio construir, techos de chapa y balcones que se apilan unos sobre otros como piezas mal encajadas. Allí, el urbanismo no se diseña, se improvisa. En los márgenes, el polvo se mezcla con el olor a pan recién horneado y a gasolina. Los niños corren entre callejones que parecen laberintos sin salida, y las familias se aferran a casas levantadas con las manos. El Cairo es una ciudad que no duerme porque no puede. Cada día, el sol cae sobre una masa humana que sigue creciendo, buscando sombra bajo un cielo sin nubes. Los nuevos barrios satélite, levantados por el gobierno, prometen modernidad y orden. Pero son paisajes vacíos, torres idénticas, avenidas sin alma,
espacios diseñados para una clase que apenas existe. Mientras tanto, el verdadero Cairo, el que palpita entre el humo y la multitud, continúa expandiéndose sin pedir permiso. Desde lo alto, la ciudad parece infinita. Un entramado que une el pasado faraónico con un presente que apenas se sostiene. El Cairo es un espejo del mundo moderno, una civilización que se levanta sobre ruinas mientras el desierto avanza, recordándole que nada humano dura para siempre. Tiumen, donde el frío detiene el tiempo. En Siberia, el viento corta la piel como un vidrio invisible. Tiumen se levanta entre bosques congelados y llanuras interminables, donde la vida parece suspendida en un silencio helado. El invierno dura tanto que los relojes parecen olvidarse de avanzar y las calles se cubren de una quietud que no pertenece a este mundo. Aquí, cada amanecer es una negociación con la naturaleza. La ciudad fue levantada sobre petróleo, gas y promesas de prosperidad. Pero bajo la superficie, el suelo es traicionero. El permafrost se agrieta con el calor, las tuberías revientan y las casas se deforman lentamente, como si el tiempo las estuviera derritiendo desde adentro. En Tiumen, todo lo sólido parece a punto de ceder. El frío moldea el carácter de sus habitantes. Las distancias se miden por el riesgo de cruzarlas y la soledad se convierte en una forma de resistencia. El sonido del viento se mezcla con el rugido de las fábricas que continúan encendidas aunque afuera no haya nadie. Cada respiración se convierte en vapor, una prueba de que aún hay vida dentro del hielo. Por la noche, las luces titilan sobre la nieve como faros perdidos. Los trenes cruzan la tundra en un movimiento hipnótico, llevando suministros y esperanza a pueblos que no aparecen en los mapas. A veces, el silencio se rompe por el crujido del suelo, como si la tierra recordara que debajo todo sigue cambiando. Incluso en el frío más extremo, nada está realmente quieto. Tiumen es una paradoja, una ciudad moderna construida sobre una tierra que se derrite. Un lugar donde el progreso y la fragilidad conviven en equilibrio precario. Mientras el resto del mundo se acelera, aquí el tiempo se arrastra, congelado entre el hielo y el fuego que duerme bajo sus cimientos. Las ciudades invisibles del presente. Cada una de estas ciudades cuenta una historia distinta, pero todas comparten la misma herida. Kowloon, Lagos, Dharavi, Yakarta, El Cairo y Tiumen son espejos fragmentados de una humanidad que se adapta a su propio desastre. En ellas, el progreso y la ruina no se oponen, conviven. La pobreza se convierte en sistema, la improvisación en cultura, y la resistencia en el único lenguaje universal. El mapa del mundo moderno no se dibuja con fronteras, sino con contrastes. Rascacielos junto a techos de lámina, desiertos junto a autopistas, torres de vidrio frente a barrios sumergidos. Cada línea que separa la riqueza de la miseria es una cicatriz abierta. Y detrás de cada ciudad brillante, hay otra que sobrevive en la sombra, sosteniendo el peso de la primera. El ser humano ha demostrado una capacidad infinita para construir y para olvidar. Donde hay exceso, hay abandono, donde hay esperanza, también hay ruinas que respiran. Estas urbes invisibles son los recordatorios de que la civilización no avanza en línea recta, sino en espiral. Que el futuro no llega para todos al mismo tiempo, y que el progreso, a menudo, tiene un costo que nadie quiere mirar. En los márgenes de cada ciudad, late la verdad más incómoda. Que la humanidad sigue construyendo su destino con las mismas manos que levantan y destruyen. Entre la miseria y la resistencia, el caos y la fe, la especie humana se mantiene en equilibrio sobre su propia contradicción. Y quizás, en ese borde incierto, se esconde la definición más precisa de lo que significa estar vivo. ¿Qué podemos concluir? La historia de las ciudades es, en el fondo, la historia de lo que elegimos mirar y lo que decidimos ignorar. Entre los muros derruidos y las luces encendidas, el ser humano sigue buscando sentido, aunque el entorno se desmorone a su alrededor. El verdadero milagro no es el progreso, sino la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. En algún punto del planeta, mientras las torres de cristal reflejan el amanecer, alguien en un barrio olvidado abre los ojos y empieza su día. Sin saberlo, sostiene el equilibrio del mundo. Porque no hay civilización sin quienes resisten en silencio, sin quienes hacen posible la vida donde ya no debería haberla. El futuro de las ciudades no se decidirá en los centros financieros, sino en los márgenes. En cada calle que lucha por seguir siendo habitada, en cada voz que persiste bajo el ruido del olvido. Allí, donde la humanidad muestra su forma más pura, la de no rendirse jamás. Si este viaje te hizo mirar el mundo con otros ojos, no lo dejes pasar. Suscríbete, comparte y sé parte de quienes aún creen que contar estas historias puede cambiar algo. Porque mientras existan lugares que resisten, todavía hay esperanza de construir un mundo que no deje a nadie atrás. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.